pues mi nombre es David García. Actualmente soy docente. Doy con lo que sería clases sobre inteligencia artificial, un poco de historia. Entonces, en esta historia vamos a hablar un poco de lo que serían esa inteligencia artificial o el machine learning como tal. Entonces, vamos a dar una pequeña historia acerca de esta de aquí. Entonces, estoy compartiendo pantalla. Entonces, vamos a ver justamente el día de hoy, pues, una breve historia de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial y del machine learning utilizando lo que sería la librería de Python, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos hoy en día de inteligencia artificial y cuando hablamos de machine learning y hablamos de estas cositas, generalmente pues se nos viene a la mente pues cosas como estas que se encuentran pues con cierta facilidad en las redes sociales. Y es que justamente pues el poder generativo actualmente de las redes neuronales facilita el poder crear cosas tan bonitas como las que vemos en pantalla. Si se dan cuenta, pues podemos ver pues, una representación del caso de una abeja como defensora de los bosques, por decirlo de alguna forma. Tenemos aquí, pues, con el tema de diciembre, justamente con un estilo, un arte parecido a lo que sería Pixar, por ejemplo. Y tenemos por este lado también, por ejemplo, lo que sería fútbol, por ejemplo, fútbol de Colombia, justamente, pues, representado también con un estilo artístico del tipo de Disney o Pixar. Estas imágenes justamente han sido generadas con inteligencia artificial. Si nosotros hubiéramos visto estas imágenes hace años atrás, por ejemplo, hace 5 años o incluso hace 10 años, nosotros pensaríamos de que la persona que lo hace, pues trabaja para la compañía de Pixar o que tiene mucho talento para poder hacer algo tan similar. Sin embargo, hoy en día es fácilmente, se puede hacer con cierta facilidad para todas las personas. Entonces, vamos a ver entonces justamente un poco de esta historia de cómo fue que llegamos nosotros a esto. O sea, cómo fue que llegamos ahora a generar cosas con un realismo bastante impresionante. Recuerden, también se puede conseguir internet, por ejemplo, o incluso ustedes pueden llegar a generar en un futuro imágenes incluso realistas. Entonces vamos a ver un poco de esa historia, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, si se dan cuenta, pues una pregunta que nos llegamos a hacer sería, pues, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo es posible que con inteligencia artificial, con redes neuronales, con lo que sería el aprendizaje automático, pues llegamos a tener imágenes así tan buenas como las que aparecen acá? O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, un león persiguiendo una cebra. Esta imagen fue hecha con BART, por ejemplo. Y si se dan cuenta, pues se ve bastante bien. O sea, tiene un estilo artístico, o sea, tiene identidad de imagen, tiene congruencia, lo que sería el paisaje, el fondo, es decir, que es una imagen muy bien trabajada. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos en la parte inferior derecha lo que sería pues una imagen más surrealista, por ejemplo, algo que también no hubiéramos imaginado que fuera posible de realizar con inteligencia artificial. Tenemos justamente pues aquí el caso de un caracol, por ejemplo, y tenemos justamente pues una imagen en la cual aparecen muchos elementos que de por sí solos cada uno hace incluso unos pocos años atrás hubieran costado mucho de realizar, pues hoy en día ya los tenemos aquí disponibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos una enorme variedad de modelos. Dentro de estos modelos que tenemos tanto para generar imágenes, como por ejemplo Stable Diffusion, tenemos BART, Alpaca, Midjourney, DALI 2 y tenemos muchos más, solamente algunos representativos. De igual forma, actualmente también tenemos para la generación de videos, como por ejemplo Runway, Flickr, Synthesia, Fenaki y muchos otros más también para generar contenido utilizando inteligencia artificial. También tenemos para generación de audio, como por ejemplo Murphy, Wellsite, Resemble AI, entre muchos otros. Y también tenemos para lo que sería generación de textos, por ejemplo, como GPT, entre otros. Pero no se limiten solamente a los que se encuentran disponibles. Dan cuenta, el avance de la inteligencia artificial ha permitido de que no solamente se consigan para lo que sería imágenes, videos, audio, texto, sino también se están trabajando, por ejemplo, para el desarrollo de lo que sería modelos en 3D, para maquetado, para muchas otras funciones. Entonces, justamente tengan presente de que
estamos en este momento pasando por una revolución, entonces vamos a ver cómo fue que revolución. Para empezar, para empezar, pues tenemos primero que definir qué es la inteligencia artificial. En ese sentido, justamente, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Para que nosotros podamos después, posteriormente, pues ver cómo fue ese avance, cómo fue que se dieron, estamos haciéndolo actualmente. Se darán cuenta en esta imagen, por ejemplo, podemos ver de que anteriormente, antes de lo que sería pues el trabajo de muchas herramientas de inteligencia artificial, todas las cosas pues ya podemos automatizar si es lo más fácil. Sin embargo, eso trae ciertas consecuencias, algunas de las cuales, por ejemplo, mucha gente cree que cuando lleguen estas inteligencias artificiales, pues se va a terminar lo que sería el empleo. Es decir, que van a haber muchos trabajos que van a desaparecer. Entonces, por esa situación, pues coloco aquí esta imagen para hacer la relación de que el trabajo siempre se termina haciendo, ya sea con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, siempre habrá que hacer trabajo. Entonces, el problema es que mucha gente cree que justamente la aparición de estas inteligencias artificiales dará fin a lo que sería el trabajo humano. Sin embargo, no es del todo cierto. Hay ciertas cosas en las cuales sí hay razón en sus palabras. Sin embargo, pues vamos entonces a ver más adelante que entonces estas son al final herramientas. Y como herramientas, pues también tienen sus ventajas y sus desventajas. Como por ejemplo en el caso de las herramientas para editar lo que serían imágenes. Anteriormente se hacía justamente con lo que sería el pintando y estas cosas. Y ya hoy en día se utilizan herramientas como el Photoshop. El Photoshop se utiliza, hay mucha gente que sigue haciendo lo que sería la pintura, pero el Photoshop pues, abrió el abanico para poder trabajar en otros escenarios. Y justamente pues eso es lo que sucede. Entonces, para definir la inteligencia artificial, pues me gustó esta definición en el cual, o sea, que tiene como objetivo diseñar tecnología que emule la inteligencia humana, es decir, que se parezca a nuestra inteligencia. ¿En qué sentido? Pues cuando nosotros aprendemos, pues tenemos ciertos patrones, tenemos ciertas conductas y pues algunas de ellas se pueden llegar a aprender. Adicionalmente, pues también el machine learning, pues en cambio es una parte de esa inteligencia artificial, en el cual entonces nosotros buscamos es que ahora las computadoras pues traten de aprender a partir de los datos y a partir de esos datos pues con cierta experiencia pues así como lo hacemos nosotros pues vaya poco a poco a mejorando y aprendiendo su labor. En ese sentido, pues hay que hacer pues esa distinción entre lo que sería pues la programación tradicional y lo que sería el machine learning, ya que en la programación tradicional lo habitual es que nosotros recibamos lo que sería los datos y después nosotros mismos a través de los lenguajes de programación implementemos una serie de reglas. Esa serie de reglas pueden ser, por ejemplo, calcular promedios, calcular operaciones matemáticas complejas, justamente las respuestas de los puntos de valores, pues programo unas reglas, le doy los valores y al final obtengo los resultados de esa operación que ha sido programada. Es decir, esas reglas han sido sujetas a lo que sería el lenguaje de programación que yo esté utilizando en ese momento. Sin embargo, en el Machine Learning la situación es muy diferente. En el cambio, en el Machine Learning nosotros tenemos los datos, esos datos justamente también les damos lo que serían los valores de respuestas, es decir, le decimos qué es lo que queremos nosotros obtener de salida y a partir de ello, de alguna forma, pues busque aprender esas reglas. Es decir, de que si yo le doy datos de lo que sería datos de entrada, una columna de datos y yo tengo la respuesta de cuánto sería la media aritmética de esos valores, pues entonces a partir de darle muchos datos y muchas respuestas, pues que aprenda internamente esas reglas para calcular lo que sería la media geométrica. En ese sentido, pues me recuerda a mí un poco a lo que sería la película de Yo Robot, en el que justamente, pues estos androides pues están aprendiendo, o sea, están aprendiendo reglas a partir de lo que sería información. Entonces, en ese sentido, pues, entonces, ya con esto tenemos claro que en el Machine Learning, pues la situación es de esta forma. Tratamos de que aprenda a partir de lo que serían datos y las respuestas o los resultados del mismo. De igual forma, al igual que sucede con lo que sería el Machine Learning, también tenemos justamente un avance dentro de lo que sería el Deep Learning, que justamente tiene un peso importante también en esta interacción.
Justamente en el Deep Learning, pues entonces el enfoque pues es parecido a lo que sería el Machine Learning, de hecho es por eso es una subdivisión del Machine Learning, en el cual ahora sería que aprenda, o sea, de que la forma en la que aprenda no tenga que supervisarlo yo, o sea, sea incluso más libre de poderlo trabajar. Para hacerlo, utiliza el entrenamiento, trata de emular lo que sería el funcionamiento del cerebro humano. Y esto lo hace a través de lo que sería una unidad, la unidad más pequeña, que sería el perceptrón, también conocida como la neurona. Y justamente esta neurona, cuando nosotros hacemos muchas interacciones de estas neuronas, podemos tener nosotros al final una red entrelazada de lo que serían estas neuronas conocido, llamado esto redes neuronales, ya que justamente sería una red de puras neuronas que se comunican entre ellas para obtener información. De estas redes, pues podemos hacer últimamente muchas de las aplicaciones que nosotros hemos visto. Por ejemplo, puede servir para lo que sería transformación de datos, para lo que serían los coches autónomos, para la visión artificial, también sería para el reconocimiento de texto, por ejemplo, para la generación de imágenes, para cálculo numérico, para reconocimiento facial. Es decir, el abanico que tiene también de herramientas de Deep Learning también es bastante amplio. Y su funcionamiento, pues, tiene también esa ventaja de que es un poco más flexible, o sea, más flexible en el sentido de la investigación, de poder llegar a lo que serían sus resultados. En lo que serían los modelos tradicionales de Machine Learning, lo habitual es justamente pues trabajar con modelos y estos modelos que se trabajan justamente pues tenemos nosotros más control para poder restringir lo que sería pues la forma en la que aprende. Mientras que en el Deep Learning le damos más flexibilidad, le damos más facilidad para que aprenda justamente de la forma que consideremos más conveniente. Justamente esto hace que sea muy complejo el estudio de las mismas, pero así es como pues funciona lo que sería inteligencia artificial. Entonces, veamos justamente, empecemos justamente viendo esa historia. Vamos entonces a empezar cómo fue que se empezó a llegar a estos resultados. Pues justamente, pues ya lo que serían las ideas de automatizar procesos y las ideas de, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues ya era algo que ya llevaba un tiempo con nosotros. De hecho, aquí tengo justamente que en el pensamiento colectivo ya había cierto temor a lo que serían las inteligencias artificiales y cosas similares. Sin embargo, pues no eran muy comunes, o sea, era algo bastante exótico poderlo comentar. Sin embargo, pues la primavera, en este caso, pues, empecemos con la primavera, que justamente, pues, ¿cómo fueron los estudios de inteligencia artificial? Pues, a decir verdad, lo que sería el libro que publicó Isaac Asimov, que es el caballero que está en la imagen, él fue el mismo que publicó más adelante lo que sería el libro de Yo Robot, ¿no? Él fue un químico, él era bastante versado en lo que sería el tema de la ciencia y él sabía que justamente pues lo que sería dejar cosas con cierta autonomía, o sea, dejar lo que sería que la inteligencia artificial se dejara llevar sin control, pues podía traer consecuencias. Es por eso que en el libro que estaba allí, que fue Runaround, entonces él desarrolla una historia en la cual, por ejemplo, se crea un robot que aprenda por sí mismo y que ese robot que aprenda por sí mismo pues, haga cosas. Entonces, él en base a eso fue que entonces desarrolló lo que serían las tres leyes de la robótica, en la cual justamente pues se evita que entonces los robots pues intenten hacernos daños a nosotros después de que tengan suficiente autonomía. Justamente pues Asimov, como en aquella época era justamente un escritor bastante, que tenía bastante renombre, justamente pues la publicación de sus libros pues siempre tenía un impacto en el público. Y justamente ese impacto tuvo peso en el mundo académico. Es por eso que justamente pues él empezó pues a dar lo que serían los pasos en la dirección que en el año 1942. Entonces él lo desarrolló pues en plena guerra mundial. Evidentemente su idea tuvo renombre, pero se tuvo que esperar a terminar la guerra hasta que, bueno, se tomara con un poco más de seriedad pues estos temas, ya que pues había algo más de intereses por medio en aquel momento. Es por eso que entonces en esta primavera de la inteligencia artificial, pues entonces un personaje que tuvo mucho papel, un papel muy relevante, fue justamente Alan Turing, que es justamente el caballero que está allí. Justamente Alan Turing es una persona bastante brillante, fue justamente uno de los mejores físicos que pudo haber tenido esta Tierra, y como tal, pues él desarrolló muchas cosas, ¿no? Justamente, pues
el caso de Turing era que él también era muy versado en matemáticas, le gustaba mucho lo que sean los temas. Y justamente, pues, cuando salieron los problemas que se publicaron de David Hilbert, que fue uno de los grandes matemáticos del siglo XX, él publicó una serie de problemas bastante complejos sobre las matemáticas y eso cautivó a Alan Turing a tratar de resolver ese problema. Ese problema justamente fue sobre la lógica interna de las matemáticas. Sin embargo, pues él intentando, buscando la FAR o de intentar resolver estos problemas, él crea lo que sería el concepto de lo que sería el álgebra booleana, que justamente sería más tarde una herramienta muy clave para poder desarrollar los lenguajes de programación. Es decir, que fue prácticamente uno de los que fue promotores de lo que sería lo que llamaríamos más adelante el software. Él también desarrolló lo que sería un sistema de máquinas llamada máquina de Turing, en el cual ya estaba pensando en cierta forma cómo computarizar lo que serían procedimientos. Él lo estaba haciendo para computarizar en cierto sentido la matemática y poder buscar dentro de ella lo que serían lógicas, contradicciones, que eran justamente lo que se buscaba resolver en el problema de Turing. Turing fue una vida muy interesante, él desarrolló pues muchas cosas. Obviamente, pues para aquellos que saben la historia, pues él tuvo un final bastante desagradable, ya que él resultó ser homosexual. Y en aquella época, pues era un tema bastante complicado, y por ser un tema bastante complicado, pues se desarrollaron técnicas muy actualmente la podríamos considerar barbáricas de tratamientos para esa situación y en presión tan grande de que al final terminó suicidándose en 1954. Sin embargo, pues Turing, como tal, antes de su suicidio, por ejemplo, él trabajó en muchos proyectos y muchos proyectos que él trabajó pues quedaron incompletos. Justamente, pues uno de esos trabajos incompletos que al final se terminaron completando y publicando, en el caso, por ejemplo, fue uno de ellos en el 1956, en el cual entonces, a través de los trabajos de Turing, pues entonces investigadores como Mark Minsky y John McCarthy definieron lo que sería la palabra inteligencia artificial. Fue la primera vez que se nombró y ellos la definieron como la ciencia y la ingeniería de hacer inteligentes a las máquinas. Entonces, en esta primavera, cuando empezó justamente de Turing, pues dieron su peso, sumado también a que hubo empezado un financiamiento para lo que sería el desarrollo de la tecnología. Justamente, pues eso hizo que se empezaran a trabajar en múltiples áreas, ya sea desde institutos y universidades, como también en el sector privado se empezaban a trabajar. Justamente es la primavera porque empezó justamente una fuerza bastante grande. Por ejemplo, en 1943, Warren Murdoch y Walt Pilz, que están acá abajo, desarrollaron lo que sería la neurona binaria, que sería lo que sería el perceptrón. Justamente recuerdan, un neurona justamente es lo que nosotros vamos a utilizar más adelante para las redes neuronales. Así que el concepto de ya empezar a trabajar con lo que sería la neurona desde un punto de vista, en un principio teórico, pues entonces empezó lo que es también la computadora de ENIAC, que es justamente la que está aquí abajo. Entonces fueron las primeras computadoras que se estaban trabajando y justamente se dan cuenta de que eran muy analógicas, o sea, tenían pues muchos circuitos, muchas cosas, pero ya íbamos entonces en la dirección para empezar a trabajar con el desarrollo. Entre el 46 y el 62, pues, con respecto a la inteligencia artificial, sin embargo, pues fueron muchos avances en el sentido teórico, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos está en el 63, por ejemplo, el desarrollo de las máquinas de vectores de soporte, que fue un algoritmo de machine learning muy utilizado para lo que sería modelos de clasificación o modelos de regresión. Adicionalmente, en 1966, Leonard Baum también desarrolló lo que serían los modelos de Markov también sirvieron como mucha base teórica para lo que sería el desarrollo de los primeros modelos, de las primeras modelos de neuronas para poderlos trabajar de forma mucho más interesante, ¿no? O sea, mucho más en la dirección correcta. En 1963, entonces, la Universidad de Massachusetts crea lo que sería ELIZA, que es justamente que está aquí, que fue el primer modelo de procesamiento del lenguaje natural. Con el procesamiento del lenguaje natural se obtienen resultados muy interesantes como ChatGPT, pero en un principio, pues era justamente como aparece aquí en pantalla, en el cual justamente
se codificaban ciertas opciones, ciertas respuestas para determinados valores. Justamente pues se podía interactuar hasta cierto punto y se podía codificar la información de esta forma. Después de esta primavera, vino lo que sería el trabajo de Herbert Simons y en compañía con lo que sería la financiación de la corporación RAND. Entonces, a través de lo que sería programación, se logró por primera vez resolver problemas matemáticos, es decir, ya podíamos utilizar las máquinas para resolver problemas. Justamente, pues el problema era un problema llamado el problema de las torres de Hanoi, que justamente pues le daban los valores y al final tenía los resultados hasta cierto punto eh, independiente, es decir, no tenían que programar totalmente la respuesta, sino que justamente pues podía la máquina hasta cierto punto intentar resolver el problema. Esto hizo que llegara un frenesí, o sea, justamente se estaban desarrollando tantas herramientas al mismo tiempo que justamente pues en 1970 Minsky, que es el que está aquí, el caballero que está aquí sentado con las manos levantadas, ¿no? Él esperaba que entonces en los 70, que más o menos en 3 a 8 años, como iba el avance, como estaba avanzando, pues él decía de que en 3 a 8 años ya esperaríamos nosotros que la inteligencia artificial, pues entonces ya tuviera una inteligencia similar a la de un humano, ¿no? Evidentemente, pues eso no sucedería, fue porque entonces el norteamericano y el gobierno británico pues quitaron el financiamiento en la investigación en las inteligencias artificiales. Sin embargo, para hacer la cosa irónica, pues resulta de que ese dinero pues al final se fue yendo para lo que sería un proyecto llamado DART. Ese proyecto que después daría lugar a lo que hoy conocemos como Internet. Así que se puede decir que este primer invierno, que justamente ocurrió con inteligencia artificial, pues fue para que se desarrollara posteriormente el Internet, ¿no? Entonces, justamente, pues, después del invierno, pues, ¿será que ya terminaría el invierno? Pues el invierno fue bastante largo. En este invierno, pues, se desarrolló intereses de los trabajar en esos proyectos y había muy poco financiamiento. Como les digo, o sea, había que quitar el financiamiento en inteligencia artificial. Entonces, justamente, pues, se fueron desarrollando proyectos poco a poco, o sea, fueron poco a poco ir avanzando, pero aún así, en el mundo científico siempre está cierto interés para lo que sería esa inteligencia artificial. Justamente por eso, pues entonces un algoritmo que teóricamente funcionaría para mejorar justamente esas redes neuronales incipientes, pues una forma para poderlo mejorar fue a través de lo que sería el algoritmo de la retropropagación, o también conocido como en inglés como backpropagation. Entonces, justamente, pues se dio lo que sería el algoritmo y también se desarrolló lo que sería el algoritmo o la arquitectura de RNN, que son las redes neuronales recursivas, que era justamente una arquitectura nueva para poder trabajar en un principio, teóricamente, solamente para trabajar datos de texto, es decir, para lo que sería texto, poderlo trabajar. Justamente también en esta fecha, pues también se crea el lenguaje de programación de Python. Justamente, pues empieza a aparecer por primera vez el lenguaje de programación con el cual nosotros vamos a trabajar y en ese lenguaje de programación, pues justamente, pues dio su primera aparición, justamente dio la versatilidad de que era bastante fácil de entender y eso dio posteriormente pues una facilidad para su aprendizaje. De igual forma, no quiere decirte que en este tiempo, en este invierno, todo haya sido nieve y de que no se haya trabajado absolutamente nada. No, todo lo contrario. Entonces, justamente en esta época, lo que sería la industria también siguió trabajando en estos modelos. Justamente una de las compañías que más estaba trabajando en esta época era la compañía de IBM. Entonces, la compañía de IBM justamente pues trabajó justamente desarrollando algoritmos para poder demostrar su fortaleza en el mercado. Prueba de ello fue justamente que desarrollaron lo que serían algoritmos, como por ejemplo, trabajaron mucho más los algoritmos de árboles de decisión, bosques aleatorios, e incluso pues una cosa que sucedió en aquella época fue de que desarrollaron mucho software de ajedrez y también de lo que sería matemáticas. Por ejemplo, el programa SPSS también es contemporáneo de esa época, de su nacimiento. Programas de análisis estadístico para el mercado. Justamente, pues, en 1977, pues, a pesar
de desarrollo de estos programas, ellos desarrollaron un supercomputador llamado Deep Blue, que justamente logró derrotar a Gary Kasparov, que en aquel momento era el actual campeón del mundo, lo cual llamó la atención en aquel momento. O sea, era algo que nunca había sucedido hasta el momento y justamente pues pasó allí. Entonces, la gente pues allí estaba presente de que la inteligencia artificial estaba allí, pero todavía no, todavía no estaba avanzando como había sucedido pues hasta esa época. Entonces, la cosa es que ese invierno duró bastante, como les digo, fue desde finales de los 70 y no fue sino hasta que el invierno finalizó con lo que serían dos avances gigantes en el mundo de la inteligencia artificial. Uno de ellos fue justamente que en este periodo de tiempo también había limitaciones. Este invierno también interés por falta de recursos, también fue por limitaciones tecnológicas. Por ejemplo, en los años 80, por ejemplo, también se trabajó con lo que serían, trabajar con lo que serían los perceptrones multicapa, que serían una red neuronal simple. Pero el problema es de que esa red neuronal simple, con lo que serían los lenguajes de programación que existían en la época y con las limitaciones de memoria RAM y con las limitaciones que teníamos nosotros de lo que sería memoria caché, todas estas cosas, pues era una limitación tecnológica que impedía de que esos modelos que teóricamente darían buenos resultados, pues pudieran salir a la luz, ya que justamente nos con muy poco, recuerden. En aquella época trabajaban con lo que serían las disquetes y en los 90 pues ya se estaba empezando a trabajar todavía con lo que serían los disquetes, que no llegaban ni siquiera al mega de almacenamiento, lo cual pues era una limitación bastante grande. Es por eso que entonces, en ese tiempo, pues, se empezó a popularizar. Se hizo mucho más amigable, se hizo, pues, muy fácil de entender y muy fácil de trabajar, lo cual le gustó mucho a la comunidad científica, cual lo adoptó y eso fue un paso muy grande hacia adelante, ya que entonces con ese lenguaje de programación, pues, ya sería posible lo que sería, pues, trabajar estos modelos. Entonces, justamente, pues en el 2009, pues entonces Fei pues entonces lanzó una competición llamada ImageNet. En esta competición se tenía una base de datos completamente gratuita con 14 millones de imágenes. Y el objetivo de esta competencia, a cambio de dinero, evidentemente, pues en esta competición lo que se buscaba era clasificar 14 millones de imágenes en unas determinadas categorías. Entonces, justamente, pues la tarea era de que hacerlo de forma manual, pues era algo bastante complejo, era bastante complicado de hacer. Entonces, buscaban de que de alguna forma, o sea, utilizando lo que sería programación, poder resolver este problema. Y justamente, pocos años después, justamente hubo personas que empezaron a retomar estas investigaciones y se dieron cuenta de que, oiga, yo puedo utilizar ya herramientas que se usaban en los años 80 ya se pueden empezar a utilizar, porque las limitaciones que tenían en aquella época, pues ya fueron solucionadas. O sea, lo que serían problemas causados por memoria, pues entrenamiento para poderlo trabajar. Y lo que sería, pues, poder de cómputo, pues ya es mucho más alto de lo que existía en los años 70. Entonces ya podemos empezar a utilizar estas tecnologías. Y fue entonces cuando se empezaron a resolver estos problemas y justamente la resolución en el 2012 a través de una arquitectura utilizando redes neuronales fue que justamente hizo que empezara otra vez a surgir ese interés en trabajar justamente las redes neuronales, en trabajar justamente en la inteligencia artificial. Justamente pues ese rendimiento se comparó con lo que serían 14 millones de imágenes clasificadas por personas y lo compararán con lo que se equivocaba en los modelos trabajados por lo que serían máquinas. Y se dieron cuenta de que fue la primera vez que entonces una computadora lograba superar a la máquina en un procedimiento de clasificación. Recuerden, ya empezamos a ver que empezaban las máquinas a superarnos en algunos aspectos. En el 97 fue en ajedrez y ya empezamos a ver aquí en clasificación. 2 años después, o sea, no mucho después de lo que sería el trabajo de ImageNet, muchas personas al darse cuenta de que el trabajo fue bastante interesante, pues mucha gente intentó replicar ese mismo trabajo, pero haciendo sus propias modificaciones. Y estas modificaciones causaron que posteriormente entonces se empezara a mover el interés.
Pero por el momento solamente teníamos solamente dos tipos de problemas que teníamos. O sea, solamente podíamos usar las redes neuronales para dos situaciones muy particulares, que eran para clasificación o para regresión, es decir, para poder predecir lo que serían valores numéricos, ya que Ian Goodfellow, que es el chico que está allí en imagen, justamente introduce una arquitectura que es la que iba a dominar lo que sería actualmente gran parte del mundo durante bastantes años. De hecho, 2019 se tenían muchos avances y todavía actualmente hay algunas publicaciones sobre lo que serían las GAN, pero vamos, entonces serían las redes generativas, ¿no? Que justamente con ello pues daría un inicio porque entonces ahora estaríamos nosotros a partir de redes neuronales podemos empezar a generar contenido. Hasta el momento solamente lo teníamos, como les digo, para clasificar o para predecir, o sea, predecir categorías o predecir valores numéricos. Pero esta es la primera vez que empezamos a utilizar las redes neuronales para generar contenido. Y justamente la arquitectura que él generó, que era la GAN, en un comienzo fue solamente para generar imágenes, pero posteriormente se dieron cuenta de que la forma en la arquitectura en la que estaba diseñada se prestaba también para trabajar ya sea imágenes, sonidos, textos, es decir, abrió el abanico de por medio, ¿no? Justamente, pues entonces este comienzo pues dio inicio a una nueva era. En esta nueva era pues empezamos a ver justamente nuevas cosas, como por ejemplo lo que sería la publicación de Alexa, que fue un asistente virtual utilizando inteligencia artificial en el 2014. También se crean los modelos de difusión, que en este momento pues como estaba empezando a surgir la fuerza de las GAN, pues no sería hasta años después que entonces estos modelos de difusión tuvieran su peso y después desplazarían a las redes neuronales adversarios, estas GAN. Justamente entre el 2015 y 2016, pues entonces ese interés que ya empezamos a ver que empezó a agarrar bastante fuerza, hizo que entonces se trabajara en lo que serían dos librerías de inteligencia artificial llamadas TensorFlow y PyTorch. Justamente trabajaba sobre lo que sería el lenguaje de Python y optimizadas para justamente trabajar con redes neuronales de una forma mucho más simple, mucho más fácil, mucho más práctica. Justamente, pues entonces esto aceleró mucho más el procedimiento, ya que anteriormente lo que serían los modelos desarrollados con lo que serían las GAN primitivas, o sea, lo que serían las GAN fueron desarrolladas en Python directamente. Evidentemente se puede hacer también, pero estas librerías fueron optimizadas para mejorar lo que serían su desempeño y sus rendimientos. Justamente por eso, pues entonces, durante el resto de la década del 2016 al 2019, pues entonces se siguieron mejorando esas arquitecturas GAN y por eso pues aparecieron un montón de alternativas, como por ejemplo las de CGANs, las CGANs, el modelo Pix2Pix, la CycleGAN, la WGAN, la PGGAN, la BigGAN, StyleGAN, StyleGAN, entre muchas otras. Entonces, en este tiempo, pues, las GAN fueron las protagonistas durante toda la década. Entonces, justamente las GAN, justamente este es el modelo de arquitectura de una GAN. En este modelo tenemos dos redes neuronales. En un lado tenemos lo que sería el generador y por otro lado tenemos lo que sería el discriminador. En el caso del discriminador ya era una red neuronal que ya se había trabajado bastante, que eran las de clasificación, que teníamos entonces si podíamos clasificar si una imagen era real o una imagen era falsa. Y entonces teníamos datos de entrenamiento, que era justamente lo que nosotros queremos que aprenda a reconocer que realmente sea una imagen verdadera, y una imagen generada con lo que sería el generador. Entonces, en este modelo, el generador empieza a generar imágenes, pero las imágenes que genera son al principio totalmente aleatorias. Entonces, justamente esta red discriminadora, al decirle que se equivoca, pues entonces va a diciéndole que te vas equivocando a la red generadora para que poco a poco vaya aprendiendo. Si nosotros repetimos este paso múltiples veces, pues al principio se equivocaba mucho y a medida que va pasando el tiempo se va equivocando cada vez menos. Se va equivocando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que llega un punto en el que entonces el discriminador no sepa reconocer si la imagen creada por el generador es una imagen verdadera o es una imagen falsa. Justamente esa es una de las ventajas que podemos lograr. Que tienen las GANs y que hizo que durante mucho tiempo, y actualmente se trabaja menos, pero ahorita el estado del arte no se está guiando hacia las GANs, sino hacia otros modelos, era de que justamente eran bastante rápidas. O sea, si se dan cuenta, en el lado derecho, por ejemplo, vemos entonces una imagen creada con inteligencia artificial. Es decir, esta no es una imagen real,
Pero si se dan cuenta, pues se ve bastante realista, o sea, respeta lo que serían los ojos, las cejas, incluso si se dan cuenta, la imagen es bastante grande. Mientras que en cambio, por ejemplo, lo que sean esto es un modelo generado con lo que sería Stylegan. Sin embargo, pues, como les digo, han aparecido múltiples modelos para poderlos trabajar. Entonces, una vez que ya la reentrenada, es decir, de que ya haya aprendido de los datos a partir de ver muchas imágenes, ya haya aprendido, pues entonces ya una vez que aprende, una vez yo le doy un número aleatorio, por ejemplo, y me genera una imagen así de realista. Es decir, da un resultado bastante bueno. Entonces, la ventaja es de que es bastante rápida. Pues otra que tenía es de que se habían, esta forma en la que se modificaban estas redes generativas daba la ventaja de crear un espacio llamado el espacio latente. En este espacio latente justamente yo podría tener lo que serían imágenes, o sea, imagen a otra, y poder hacer operaciones matemáticas dentro de ese espacio. Si se encuentra otra ventaja es de que dan resultados muy buenos. Miren, esa imagen lista. Si yo, por ejemplo, viera esta cara de una persona en una, pues pensaría de que esa imagen es de una persona real. Sin embargo, pues esta es una imagen creada con inteligencia artificial. Entonces, para que veamos los avances, como justamente van creciendo. Y pues se desarrollaron en una enorme variedad de ellas. Es decir, no solamente había una única receta de GAN, sino teníamos múltiples recetas de GAN. Como les mencioné, DSGAN, SIGAN, StyleGAN, Pix2Pix. Es decir, de que la gente tenía la facilidad de experimentar, de hacer sus pruebas, de ir haciendo sus modificaciones. Y así fue pues, entonces que las GAN se fueron desarrollando durante bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, tenían unas desventajas. Esas desventajas pues eran de que, por ejemplo, estaban limitadas al set de entrenamiento. Es decir, de que si yo solamente le daba caras, dependía generar caras de personas. Pero si yo quería una de imágenes, pues tenía que volver a crear desde cero, pero esta vez utilizando imágenes de plantas para que entonces pudiera generar plantas. Si yo quería imágenes de perros o de gatos, también tenía que hacer lo mismo. Tenía que cambiar todo el dataset y volver otra vez a realizar este procedimiento de entrenamiento desde cero. Y ese también era otro problema, de que entrenadas desde cero también costaba mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, cómputo, etcétera, ¿no? Y como tal, pues no tenía flexibilidad en el diseño de las perspectivas. Es decir, de que si se dan cuenta, pues generaba eran de personas de ciertos perfiles. No podía haber, por ejemplo, yo no podía encontrar la imagen de una persona que estuviera agachada o bajo. No, sino siempre estaba de forma similar a los datos de entrenamiento. Es decir, pues esas eran las limitaciones que tenían las GANs, pero para determinados propósitos. Entonces, justamente, pues entonces el comienzo de esta nueva era justamente llegó también con dos golpes que también dieron hacia la mesa. Una de ellas fue en el 2017, la arquitectura, podíamos entonces trabajarla desde múltiples perspectivas. Justamente estos modelos Transformer también se utilizaron para lo que serían mejorar las GANs, también se utilizaron para mejorar lo que sería el procesamiento del lenguaje natural, que en aquel momento pues estaba poco trabajado. Como tal, ya se había trabajado las redes neuronales recursivas con código, ya con lo que serían las librerías de PyTorch y las librerías de TensorFlow, pero todavía seguía estando bastante limitado. Justamente este también fue un avance bastante grande. Transformer también se logró crear, Google creó una inteligencia artificial que fue capaz de vencer a un campeón mundial de Go, que era un juego que se consideraba más completo, más complejo que el ajedrez, ya que tenía mucho más espacio para búsqueda y fue capaz de vencerlo con cierta facilidad, ¿no? Entonces, justo en el 97 lo volvíamos ahí en el 2017, justamente utilizando también inteligencia artificial. Y justo en 2018 Google pone a su disposición al público generar su herramienta llamada Google Colab. Es decir, que ahora la inteligencia artificial ya estaba a la mano de todos que tuvieran una cuenta de Google utilizando Google Colab. Entonces ya podíamos entonces empezar a programar y poder trabajar, lo cual hizo que se popularizara más el lenguaje de Python y que se pudiera mejorar al respecto. Entonces, justamente, pues, este boom de lo que sería causado por lo que serían las redes Transformer y por los resultados que íbamos viendo nosotros con las redes CAM, hizo que al final aparecieran lo que serían estos modelos de procesamiento de lenguaje natural mucho más completos. ¿De acuerdo? Entonces, justamente el primero que apareció fue justamente ChatGPT,
Pero no solamente fue el único, sino fue un golpe tan grande, esto justamente llamó la atención de la gente, pues llamó tanto la atención que justamente empezó a aparecer la competencia y empezó justamente este boom se hizo mucho más grande, ya que entonces compañías como por ejemplo Google y también están apareciendo versiones mucho más cercanas de lo que es open source para lo que serían pues cada una de las redes neuronales, lo cual hizo que actualmente pues estemos nosotros en cierto sentido pues en un frenesí de conocimiento en el que están apareciendo modelos que cada vez se superan más. Justamente esto causó que apareciera justamente un modelo que fue mucho mejor o que actualmente superó a lo que sería el modelo de las GANs, que fue justamente la arquitectura de los diffusion models, que era justamente que habíamos mencionado que habían aparecido en el 2015, pues entonces en estos últimos años pues se retomaron nuevamente. Como les digo, aparecen los avances tecnológicos y después justamente como veíamos en Lacan, teníamos dos redes neuronales, una red discriminadora y una red generadora, y pues hacíamos lo que sería que el generador generaba lo que sería su imagen, y entonces el discriminador, a través de si eras correcta o no, pues entonces iba a ir apareciendo, ¿no? Entonces, otros datos etiquetados. Teníamos nosotros que trabajar con, en el caso de formación supervisada, teníamos que asegurarnos que los datos tenemos que asegurarnos nosotros que los datos estuvieran etiquetados, o sea, que fueran las imágenes reales, tenían que estar todas clasificadas como correctas y clasificar las que no lo son, no, para que entonces, justamente en los modelos de difusión, pues entonces aquí se cambió el paradigma, porque entonces ahora lo que hacíamos era de que se genera tomamos una imagen ya perfecta, completa, le damos un texto que justamente de esa imagen y a partir de esa imagen la vamos a ir partiendo, la vamos a ir fragmentando en pedazos y vamos a incorporando ruido, incorporando cosas que no son de la imagen. Y vamos a enseñarle de que, ok, esta es la imagen que usted va a recibir de entrada y que entonces trate de generar una imagen realista con la imagen real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ya allí incluso ya hay más automatización en el proceso, porque ahora ni siquiera necesito etiquetar las imágenes, sino ya de por sí el propio modelo, pues yo voy agregándole cada capa más ruido y que ya vaya aprendiendo de ese modelo. Esto hace que el entrenamiento sea mucho más lento, pero que la versatilidad de lo que yo tenga para generar sea mucho. Es decir, de que yo puedo ahora generar a partir de texto. Es decir, ya podemos conectarlo con lo que sería ChatGPT, con estos modelos de procesamiento del lenguaje que hasta el momento pues había avanzado muy poco, pues ya era el momento de poderlo trabajar. Y como tal, pues esto requiere también mucho más poder computacional, pero si se dan cuenta, pues todos estos años cada vez el cómputo se ha hecho más económico, más accesible, más fácil de conseguir. Entonces, justamente, pues no solamente apareció eso, sino que también la popularidad de ChatGPT, pues hizo que entonces lo que sería la comunidad open source apareciera y en esa comunidad open source, pues entonces también contribuyeran para que no solamente las grandes compañías, como por ejemplo Google, tuviera disponibilidad de modelos de lenguaje, sino que también tuviera acceso a todo el público. Y eso hizo que entonces aparecieran modelos como por ejemplo Stable Diffusion, que es justamente una competencia a lo que sería Midjourney o DALL-E, Stable LM, que por ejemplo es una competencia open source para lo que sea ChatGPT, e incluso también dentro de las propias compañías también empezó la competencia, como el caso, por ejemplo, reciente de lo que sería Gemini, de lo que sería Google, que también pues quiere mejorar lo que serían los modelos. Entonces, si se dan cuenta, pues en este momento, pues ya acercándonos a lo que sería el final de la tesis, vemos que, mira, o sea, Stable Diffusion es un modelo que se hizo open source, es decir, gratis para todo el mundo. Cualquiera puede agarrarlo, modificarlo, alterarlo, trabajarlo. Sin embargo, tiene sus limitaciones como poderes de cómputo mínimos necesarios, igual que en cualquier software. Sin embargo, pues aquel que tenga la computadora suficientemente potente para poderla trabajar, puede perfectamente utilizar su propio Stable Diffusion y modificarlo como quiera para sus propios propósitos. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Sin embargo, si se dan cuenta, pues 2022, o sea, es hace un año. Y si se dan cuenta, pues entonces este año se ha vuelto otra vez a cambiar el paradigma. Y es que los modelos de difusión son muy buenos. O sea, tú ya les puedes decir, por ejemplo, quiero una imagen de un astronauta tocando un piano en el espacio. Y teníamos una imagen como esta que estaba acá.
Algo que, por ejemplo, en un modelo GAN no se puede hacer. O sea, teníamos que entregar muchas cosas y aún así no hay garantía de un resultado tan realista. Sin embargo, pues, estos modelos GAN tienen sus desventajas. Mascarando la imagen para hacerlas cada vez más realistas, pues entonces este año, o sea, en mayo y en octubre del 2023, se crearon nuevos algoritmos. Estos nuevos algoritmos hacen de que estos modelos que son lentos, que son los modelos que existían hasta el momento, estos modelos de difusión sean ahora mucho más rápidos. Es decir, que como tal, podemos tener lo que antes demoraría, por ejemplo, con un software bastante potente, en conseguirlo en 30, 40 segundos, pues ya ahorita, con lo que serían los trabajos de mayo y de octubre, podríamos tenerlo en cuestión de 5 segundos. Es decir, la reducción del tiempo es significativamente mayor. Entonces, en este sentido vemos que entonces la inteligencia artificial ha pasado por justamente por múltiples pasos, por múltiples etapas, por múltiples caminos. En todos estos caminos justamente se ha buscado que el avance tecnológico pues ha alimentado mucho este desarrollo. Como tal, pues entonces, pues, ¿qué nos espera a nosotros para el futuro? Pues entonces, actualmente con estos modelos de difusión, que ya ahorita puede recibir información de todas las imágenes de Internet, ya no necesita estar etiquetada, sino se puede etiquetar con otras inteligencias artificiales, pues ya podemos buscar lo que se buscaba en un principio, que es como una red neuronal universal, general, que pueda servir para todo. Justamente, como les digo, ChatGPT empezó siendo solamente de audio y apareció el año que viene. Ya este año, sin ir muy lejos, ya GPT tiene lo que sería una versión de paga llamada Hola, chicos. Uy, creo que ha pasado un inconveniente con el instructor. Ma, un momento, chicos. Ay, ha pasado un inconveniente con el instructor. A ver, voy a... Parece que la conexión del internet ha fallado, chicos. A ver, cualquier inconveniente. A ver, voy a comunicarme con él. De todas maneras, chicos, creo que faltaba solamente un poco la clase. Los que deseen las PPTs, la información del instructor, se los puedo, se los, se los puedo enviar por WhatsApp. De todas maneras, les voy a enviar mi número. Parece que ha sido la conexión del instructor. Ahí les estoy enviando mi número. qué Sí, pena, ya haces un ay, una pequeña desconexión. listo, ya. Entonces continuamos, David. Sí, perfecto. Ya estoy Ya, terminando, así que tampoco hay mucho ya, que ya, se está nos bien. vayamos a perder. Listo, continuamos. Perfecto. Entonces, como venía comentando, ya en este momento, pues entonces, ya lo que se busca es conectar lo que serían todos los modelos. Queremos conectarlo a lo que sería una red universal. Evidentemente, pues tiene su problema y es que si nosotros pensáramos en algo así, o sea, una red que lo haga todo, por ejemplo, pues podríamos acercarnos a lo que sería Skynet, que es justamente el terror de las inteligencias artificiales. En ese sentido, pues es bastante válido el terror y actualmente, como se darán cuenta, estamos en medio de un boom, pero un boom bastante grande, ya que justamente cuando pensamos que nosotros que ya iba pues, entonces, a apaciguar un poco
la moda de la inteligencia artificial, aparecen nuevas inteligencias artificiales con mejores resultados, con cosas más bonitas, con cosas mucho más llamativas. Y justamente por eso, pues entonces los invitamos a que entonces sean parte entonces ya sea de crear sus propias redes neuronales o después pues trabajar lo que serían nuevos modelos. Por ejemplo, les mencioné hace un momento de Stable Diffusion, que es justamente una red neuronal gratuita que genera imágenes. Pues entonces ya se anunció hace unos días de Stable Diffusion XL, en el cual a partir de ahora, por ejemplo, pues entonces ya puede generar imágenes incluso más realistas, más rápidas, en menos tiempo, con menos cómputo. Es decir, pues un avance fenomenal. Y Gemini, por ejemplo, pues dentro de lo que cabe, pues entonces se está colocando, por ejemplo, una de las cosas más llamativas de la presentación del día de ayer o antier, no me acuerdo bien, fue que ahora, por ejemplo, tú puedes colocar un video en directo, algo que hasta el momento pues no se había trabajado mucho, y tú le empiezas a hacer un dibujo y la inteligencia artificial en tiempo real te puede decir qué es lo que está pasando en ese video. Estás dibujando tal cosa, estás aprendiendo, le pregunta a la red neuronal qué estás haciendo y tú haces en un video piedra, papel o tijeras y él aprende lo que sería piedra, papel o tijeras a través de lo que sería imágenes. Es decir, es algo que para lo que sea el futuro, pues el tiempo real, pues es algo que bastante interesante para poder desarrollar. Y por ejemplo, tenemos el caso de DALI 2, por ejemplo, que ahora entonces podemos tener diferentes interpretaciones o formas de poder ver lo que serían imágenes. Podemos agarrar una imagen y modificarla de diferentes formas, pues como tal, las compañías pues estarían cobrando por lo que sean los servicios, pero también tenemos las versiones gratuitas que también con puro tiempo, con puro esperar, pues entonces la gente va liberando a la comunidad. Y muchas de estas herramientas se encuentran en libros de Colab, es decir, se encuentran en Google y ustedes mismos pues las pueden utilizar, las pueden probar. Sin embargo, como tal, los modelos más potentes, más poderosos, consumen muchos más recursos. Es por esa razón que entonces, debido a que todas las personas o muchas personas, visto este movimiento, empezaron a utilizar tanto lo que serían las funcionalidades de Colab, es que entonces Google empezó a colocar límites para el respecto, ¿no? Pero igualito, pues tengan presente de que en un futuro, pues esas inteligencias artificiales, pues van a estar con nosotros día a día. Así que el futuro, pues de momento vamos a ver de que los trabajos, los tiempos de realización de muchos trabajos, pues van a reducirse significativamente. Así que bueno, en un futuro, pues esta inteligencia artificial vamos a esperar que sigan apareciendo modelos, sigan apareciendo técnicas. No es de extrañar que en un futuro, pues, así como aparecieron los modelos de difusión, aparezca un modelo del 2017 o 2020 o 2021 que nadie pasó desapercibido y que entonces sea después en un futuro el que reemplace a estos modelos de difusión que estamos trabajando. Entonces, justamente, pues, entonces quisiera, entonces, con todos, pues, muchas gracias por su atención y entonces, pues, preguntarles si entonces sobre esta presentación con relación a lo que serían las inteligencias artificiales o lo que sería esta bella historia de las inteligencias artificiales y del machine learning con Python, pues, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud o algo que quieran comentar? Pueden dejar pues los comentarios en el chat y yo los leo y les puedo contestar sin problema. Listo, entonces si no hay duda, entonces Michelle, esto sería todo por mi parte. Chicos, ahí está. Creo que hay una pregunta de Walter. Listo, voy a revisarla. No veo la pregunta de Walter, qué pena. A ver, te voy a enviar nuevamente. Dice, ¿qué debemos conocer para hacer esto? ¿El Machine Learning es especialmente con el lenguaje de Python o puede elaborarse en otro lenguaje de programación? Bueno, como tal, las inteligencias artificiales se pueden trabajar en cualquier lenguaje de programación, en cualquiera. Sin embargo, pues entonces el detalle es de que Python, por ejemplo, actualmente tiene hasta cierto punto, pues, mucho más personas que han trabajado sobre Python.
Entonces, como se ha trabajado mucho más, pues ya hay librerías especializadas para poder realizar lo que sería esas situaciones. Por ejemplo, tenemos lo que sería TensorFlow o PyTorch, por ejemplo, que fueron dos librerías diseñadas para lo que sería preparar y hacer redes neuronales. Entonces, justamente en ese caso, por ejemplo, también se pueden trabajar en otras librerías. Por ejemplo, yo encontré que hay un framework, por ejemplo, en JavaScript llamado TensorFlow.js. Y en ese TensorFlow.js también se cosas similares a lo que se puede hacer con lo que sería Python. Sin embargo, como tal, pues como el mercado ha pedido mucho más que todo lo que sería Python, pues es el que más mercado tiene en ese sentido. Pero también hay otros lenguajes de programación que se trabaja. Por ejemplo, en R también hay bastante avance en inteligencia artificial y machine learning. También hay bastante avance con relación a, por ejemplo, software como, por ejemplo, software estadísticos. Por ejemplo, también está trabajando también como, por ejemplo, MATLAB, por ejemplo, también tiene ya funcionalidades para inteligencia artificial, u Octave también, que también tiene su funcionalidad para poderlo hacer. Entonces, ambas, por ejemplo, pues sí tienen su forma de trabajarlo, pero actualmente, por ejemplo, si llega a haber un problema o una equivocación, pues como la comunidad de Python es bastante grande, es mucho más fácil resolver el problema. Entonces, esa popularidad ha hecho que sea mucho más fácil de resolverlo. Entonces, no sé si ahí queda clara tu duda, Walter, o hay algo más que quieras comentar. Hay otra pregunta de Andrés, no sé si lo puedes leer o no lo ves. Coméntame, por favor. Listo. La pregunta de Andrés es, ¿cómo influiría la computación cuántica a la inteligencia artificial? Pues resulta de que lo que sean algunos modelos de los que se trabajan, por ejemplo, pueden ser lentos. Por ejemplo, habíamos dicho de lo que sería actualmente los modelos de difusión, por ejemplo, tenían la limitación de que eran lentos, pero podían resolver los problemas mucho más rápidamente. Actualmente, por ejemplo, con lo que sería en un futuro la posibilidad de la creación de la computación cuántica, pues entonces los tiempos y las velocidades se aumentarían un montón, ya que los algoritmos para poderlos resolver incluso se incrementarían más. Es decir, de que, por ejemplo, lo que sucede actualmente, como por ejemplo, yo quiero entrenar mi propia red neuronal, por ejemplo, que haga lo mismo que Stable Diffusion, por ejemplo, pues entonces en vez de yo entrenarla desde cero, que es lo más complicado de hacer, pues ya lo podría yo hacer en una computadora cuántica en mucho menos casa, es decir, no necesitaría un software demasiado potente, sino que una computadora cuántica ya tendría yo los poderes de cómputo suficientes para poderlo lograr. Evidentemente, como tal, pues también tiene sus pros y sus contras, como por ejemplo el caso de que las computadoras cuánticas no son, en este momento no son económicas, sino son bastante costosas. Y como son bastante costosas, pues entonces eh, también tendría su coste allí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto que puede servir bastante para el futuro, por ejemplo, es lo que sucedió también este año, por ejemplo que, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, se creó un algoritmo para multiplicar matrices que es mucho más eficiente que el algoritmo que trabajamos en este momento en lo que sea los computadores. Un algoritmo mucho más potente, entonces ahí lo que estamos haciendo es de que estamos creando conocimiento nuevo, conocimiento científico a través de inteligencia artificial. Entonces, con las computadoras cuánticas tendríamos mucho más poder de cómputo, pues podríamos avanzar mucho más en el nivel de la ciencia. Entonces, ese, por ejemplo, es donde yo veo mucho más peso en el futuro, ya que entonces el conocimiento científico se estaría apoyando mucho con lo que serían las inteligencias artificiales y estas inteligencias artificiales darían resultados que justamente estarían ayudando en pro y beneficios pues de lo que sería la sociedad. Entonces, no sé si ahí quedó respuesta, Andrés, o hay otra cosita que quieras comentar. Creo que eso serían todas las preguntas. Muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy. Te agradezco. Espero verte nuevamente el próximo año. Sí, chicos, por favor, lo que sí necesitaría para la evaluación del instructor es que llenen la encuesta de satisfacción. Todos los que están en Facebook, tanto en Zoom, en vivo, está ahí el link, pueden ingresar. Y también, si desean los materiales, también está el link y mi número de celular. Me pueden escribir y se comunican conmigo para los materiales del instructor. ¿Sí? Muchas gracias, David. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, para Perú es un feriado largo hasta el día de mañana, así que disfrútenlo. Y eso sería todo de mi parte. Un gusto conocerte, David, y a todos los presentes.